sea polvo, porque el polvo es muerte. Si ustedes ven y hay un lugar donde hay polvo, ahí no hay vida. El polvo no tiene vida. Cuando se refiere a la dama, es una de las formas de referirse a la tierra, pero tierra negra, tierra de cultivo, ¿cierto? Entonces uno puede decir, bueno, fue creado de la tierra de cultivo, de la tierra, nunca del polvo. Esa traducción es perversa y es una maldición, ¿sí? Que el hombre sea polvo es una maldición, ¿sí? Es un decreto de muerte y de esterilidad en la vida del hombre. Pero bueno, de tierra sí, pero los sabios dicen no. Cuando dice de Adamá, no se refiere a la Adamá de la tierra, sino se refiere a la Adamá del hombre. ¿Cuál es la Adamá del hombre? La sangre. ¿Cómo se dice sangre en hebreo? Adamá. Es exactamente la misma palabra, Adamá. Entonces el hombre fue creado de la sangre. Y dice en plural de las tierras. Fue creado de la Adamá de las tierras. ¿Por qué de las tierras? Porque fue de todos los mundos. Todos los mundos, el ser humano tiene el ADN de todos los mundos. Por eso puede habitar en cualquier dimensión, porque es un ser hecho a la imagen de Akadosh Baruj Hu. Cuando estudias el árbol de la vida, sabes que cada árbol, cada nivel tiene unos ángeles y no pueden pasar de un lugar a otro. Y cada uno de las sefirot están conectadas por unos caminos, por los senderos del árbol de la vida. Y esos senderos son las 22 otiot, las 22 letras del alfabet. Y cada una de esas letras del alfabet conecta una sefirot con otra sefirot. Y el ángel de cada sefirot que conecta una sefirot con otra sefirot, solo conecta esa sefirot con esa sefirot. No puede conectar a otra sefirot. De lo cual aprendemos que todo es un esquema totalmente fijo. ¿Mm? Y que los ángeles y los operadores y los mundos mantienen su orden permanente y constante. Y no se mezclan entre sí, ni suben ni bajan. El único que tiene la capacidad de ir a cualquier mundo es el hombre. ¿Y por qué el hombre tiene la capacidad de ir a cualquier mundo? ¿Por qué el hombre puede transitar en cualquier camino del sendero del árbol de la vida? O sea que muchos ángeles no pueden. ¿Por qué el hombre sí? Porque el hombre está hecho de todos los mundos. Tiene todo el alefato hebreo, tiene todas las letras hebreas impresas en su Neshama. Y esto le da atributos para subir y ascender. El primer trabajo que recibió Adán Arishon el primer día de la creación fue ve y habla con todos los animales. Y de acuerdo sea su nefesh, su alma, ponle su nombre. Entonces, por ejemplo, a Kadosh Baruj Hu, vio al gato, le puso Hatul, vio al camello y le puso Gimel, vio a Mal, y vio al perro y le puso Keleb. Y así sucesivamente, vio al mono y le puso Kof. A cada uno empezó a verlo y entonces le empezó a poner nombres. ¿Mm? ¿Y por qué le ponía estos nombres? Porque él veía la energía. Y la energía viviente de cada especie era la palabra de Adán. O sea, a medida que Adán nombraba cada especie, la especie venía a existencia. Si bien ya había sido creada por el Creador, pero está en un estado latente, sin experimentar vida y sin experimentar espacio y movimiento. Esto solamente viene cuando Adán experimenta y conoce cada una de las especies y nombra cada una de las especies. Y el nombre que ve un árbol y dice Etz, entonces el árbol vino a existencia y todos los árboles de la tierra vinieron a existencia. Es decir, antes de Adán nada estaba en movimiento. Toda la creación estaba ya creada, pero en un estado latente, en un estado de dormita, en un estado de quietud. Hasta cuando Adán Arishon hablaba las palabras de la Torá y pronunciaba el nombre de cada especie, entonces esa especie venía a existencia. Y obvio, no fue solo las especies de la tierra, fue todas las especies que existen en toda la creación. Por lo cual, ese trabajo lo hizo junto a la serpiente, al Nahash, y esto demoró eones, eones. Esto no fue un día, ni 2 días, ni 20 años, fue eones. Pero en el jardín del Edén fue un día. Y eso es importante destacarlo, porque también ahí mismo, cuando termina de nombrar a todos los animales, es cuando viene su pregunta a Hashem,
Le dice, Hashem, he nombrado las especies en la tierra y he hallado que no tengo ayuda idónea. Hazme una ayuda idónea, le pide Adán Arishon a Kadosh Baruj Hu. Y es ahí cuando Adán recibe la mujer. ¿De dónde sale la mujer? De su interior. La mujer ya estaba creada, estaba en un estado latente, estaba dentro de él, los dos eran un solo ser, pero cuando Adán duerme, entonces sale su mujer Eva. Y entonces él dice, esa es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Vale? Y es en ese preciso momento cuando el Satán se da cuenta del poder que tiene Eva, la mujer, y es de encarnar almas, entonces hace un plan para hacerla caer. Y como ya hemos explicado, el hombre, la mujer representa el aspecto interior del hombre. Entonces hizo a caer el aspecto interior del hombre y lo sujetó. Y entonces Eva cayó. Y posteriormente Adán también cayó. Y aquí entendemos por qué Adán también cae, porque cuando Adán ve que su parte interior quería comer, entonces él aceptó también este ticún y esta necesidad de también él comer. Entonces los dos comieron y los dos pecaron. Pero ¿por qué es maldita la tierra? Porque la tierra está bajo maldición, por cuanto todo lo que tenía Adán, todo lo que él era de su posesión, queda bajo maldición. Y aun cuando él habita en los cielos, en ese momento, como no había ascendido a Shabbat, no había habitado los cielos. Si él hubiera ascendido a Shabbat, yo hubiera caído, igual hubieran caído los cielos, pero no. Una parte de los cielos cayeron, los cielos bajos, y otra, y la tierra física y los inframundos todos cayeron. Pero los cielos, una parte no, y una parte sí cayó. Lo cual los cielos quedaron divididos, una parte caída y otra parte no caída. Y eso generó una rebelión en el cielo y la caída de muchos ángeles. Los ángeles hicieron una guerra cruenta, unos contra otros por el reinado de la tierra y por el reinado de Adán, porque Adán había entregado su corona. Y cuando ellos vieron que Adán era un ser tan poderoso, todos quisieron el poder de Adán. Y hubo una guerra en el cielo para tomar y arrebatar el poder de Adán. Y esa guerra en los cielos hizo que muchos ángeles se rebelaran. De ahí viene la rebelión de muchos ángeles. No fue contra Kadosh Baruj Hu, fue contra Adán Arishon. Kisi está levantando la mano. Yo tengo una pregunta que me rodea mucho desde hace mucho tiempo. Bueno, sabemos cómo fue Adán creado en el jardín del Edén, ¿cierto? Sí. Con Eva. Pero en Génesis hablan cuando el Padre hizo al varón y hembra los creó. Entonces yo siento como si ahí se hubiera, ¿dónde está? ¿Qué pasó con ese varón y esa hembra? Pues como con esa otra creación. Ah, bueno. Bueno, tú vas mucho más atrás. Eh, bueno, aquí hay algo que sí debemos eh, explicar. Y es que hay dos Adán en la Torá. No es uno, son dos. El primer Adán, que es luz, que es Mashiach. Adán es Mashiach. El Mashiach es Adán. Pero no el primer Adán, no el segundo Adán, sino el primer Adán. En Génesis 1 se nos habla de un Adán que fue creado, varón y hembra, y este Adán es luz. Ese Adán nunca cayó, el Mashiach. Y ese Adán es luz pura. No es creada, no fue creado de la Adamá, del polvo de la tierra. Ese Adán es solo luz. Y fue creado con su esposa, que fue la famosa Lilith. Y el problema con Lilith fue con el primer Adán, quien perdió a su esposa, a su alma hermana, que no, que fueron creados juntos y posteriormente separados. Él se convirtió en Boker, día, y ella en Laila, noche. En esa expresión que nos dice entonces fue el día y la noche y fue el día y la noche el primer día, esto es
la emanación, porque ahí no dice bogué, ahí dice Vayeji, y fue la luz, lo cual la luz no fue creada, sino fue emanada, fue impregnada. De lo cual aquí vienen los cabalistas y nos explican el origen del Sinsun, de la autocontracción de la luz del Ein Sof, la luz del Creador, la cual era infinita y se contrajo, hizo una pequeña contracción al interior y dejó un espacio vacío. Y ese espacio vacío, que no estaba diferenciado por nada más que una infinita partícula de luz del Creador. Y de esa partícula de luz del Creador, el Creador hizo el día y la noche. El día es Mashiach, la noche es la esposa de Mashiach, que es Laila. Pero esta Laila, esta Lilith, fue la Lilith que se rebeló contra su esposo al no querer copular con él, porque él le había pedido que copularan, pero él en estado de autoridad. Y ella dijo, no, tú y yo somos iguales, somos luz. Y fuimos emanados ambos de la partícula ínfima del Ein Sof, que dio origen de toda la creación. Todo lo que existe en los mundos, todo lo que fue creado en la palabra Bereshit, que literalmente la palabra Bereshit lo que crea todo lo que existe, lo que hace el resto de la Torah es darle forma, pero todo ya es creado. Eso es Mashiach. Pero su esposa se rebela y no quiere estar con él. Y va y copula con la serpiente antigua, que era un príncipe de los reinos del caos, y entonces ya no puede habitar con el primer Adán. Y esa luz infinita de la primera esposa de Mashiach es la que se pierde. Ahora viene, todo esto pasa en un mundo muy grande, ¿sí? Lo que hoy tenemos como este espacio, el cosmos, la creación, las dimensiones, la sefirot, todo eso es muy, muy posterior a los eventos de los mundos del caos y de los mundos de Adán, el primer Adán y la primera Eva o Lilith. Fueron mundos increíblemente antiguos, muy poderosos y una emanación inmensa. Lo cual, en ese momento solamente existía el Ein Sof, la luz infinita del Creador, Keter, que es el canal con el cual se abre el camino al Sinsun, a la contracción, que da origen a un mundo creado, y ahí hay una emanación que es llamada Jochma. Esa emanación que es llamada Jochma es la que recibe la luz de forma directa del Ein Sof. Pero esta luz directa del Ein Sof es lo que genera el rompimiento de esos mundos por cuanto no pueden soportar la luz. Al ser tanto poder, o sea, imagínense, era una partícula infinita de la luz de Hashem, lo que dio origen a la creación. Y esa luz descendía de forma directa sobre solo una sefirá. Y esa sefirat fue en la que resplandeció el primer Mashiach, que fue ese primer Adán. Y con esta primera Eva se crearon estos mundos de caos, y esos mundos de caos fueron autodestruidos, lo cual vino la emanación de Binah, para que la luz tuviera un camino que recorrer entre Keter, Joma y Binah, para que la manifestación de la creación, cuando vemos la creación del segundo Adán, que es la que estamos narrando hoy, que es la historia de Rosh Hashanah, esto sucede en primero de Tisrei, que es la creación de el mundo de Briah, de la Sefirá de Briah. Entonces la luz ya no viene
directa, sino ya desciende a Jomá, pero Jomá sostiene esa luz, hace como como lo que hace un transformador, ¿no? Regula tanta energía que desciende y la arroja Binah. Entonces, el segundo Adán es un Adán de un nivel mucho, mucho, mucho más bajo. Ya cuando los sabios nos enseñan que es de un nivel mucho más bajo, el Adán Bet, si ustedes se dan cuenta, hay un Adán Aleph en el Zohar y un Adán Bet, y lo estudiamos de forma muy profunda. El Adán Bet es un Adán muy inferior al Adán Aleph, pero el Adán Bet, que es muy inferior al Adán Aleph, es del tamaño de todo Briah. Es decir, es tan grande como toda la creación. Por lo cual dice que la cabeza de Adán estaba en la creación, en el principio de la creación, y los pies en el fin de los tiempos. ¿Mm? Ahora sí entienden por qué cuando tiene Daniel el sueño de Adán, que es el hombre, que la estatua de Adán, que la cabeza es de oro y entonces el tronco es de plata y la cadera de bronce, los pies de hierro y las piernas de hierro y los pies de hierro con barro, eso es Adán. Él vio a Adán. Y Adán era así, era un hombre que tenía el tamaño de toda la creación y podía ver toda la creación, tenía todo el conocimiento de todas las cosas y era todopoderoso. ¿Mm? Y era increíblemente mucho inferior al primer Adán. Sí, no, pues, no, pero así era, o sea, mm, nosotros vemos la Sefirot y vemos Jomá y Binah del mismo tamaño, pero en la práctica no es así. Jomá es un mundo, ¿cierto? O sea, todo lo que es el mundo de la creación es un mundo infinito para nosotros, pero Jomá es inescrutable. Y el Enso, ya hasta allá no llegan ni siquiera nuestra idea. No podemos pensar en el infinito en Sof. Entonces, ese primer Adán es Mashiach. ¿Por qué sabemos que es Mashiach? Porque es la luz que emana. ¿Y porque esa luz nunca cayó? No pecó. Ese Adán nunca pecó. Quien pecó en ese Adán fue su esposa Laila, la noche, Lilith. Ahora bien, lo que aparece después, lo que es en Génesis 2, Bereshit Bet, parece que repitiera la creación de Adán, pero ya un poco más específica, ¿no? Porque ya dice que ya lo hace de la tierra, ¿no? De la tierra lo hace. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la sangre de la tierra, con la dama de la tierra, que es el Nefesh. Este primer hombre que fue hecho de la dama de la tierra es el alma, que es Nefesh, que está vinculado a nuestra sangre. Otra cosa es el gus, el cuerpo, que es el vestido del alma. Entonces, este hombre era Poro Nefesh. Y es el hombre que fue creado en el jardín del Edén. Ya había Edén, ya había jardín del Edén. Entonces, ese es el segundo Adán. Entonces, el primer Adán estaba indeterminado varón y hembra. Estaba separado, perdón, varón y hembra. El segundo Adán estaba unido varón y hembra. Y luego fue separado. Bueno, los dos fueron unidos, fueron creados unidos y luego fueron separados. Cuando dice la Torá, y fue el día y la noche, y se separó el día y la noche, eso es la separación de la esposa y el esposo, que antes estaban unidos en un solo cuerpo, en una sola luz. Y ahora la oscuridad fue la noche, y por eso la noche fue tomada por las tinieblas, porque quien capturó a la esposa del primer Adán fue Javá. Fue el Satán, perdón. El Satán capturó a la esposa del primer Adán. Y entonces ahí comenzó la caída y por eso la noche hasta el día de hoy tiene un poder inescrutable, pero también es donde el mal gobierna, porque la energía de la noche fue capturada por la serpiente. El segundo Adán, que es nuestro Adán Arishon, el Adán que todos conocemos, ese Adán es diferente. Ese Adán físico, ese Adán que habita en un lugar paradisiaco,
en un mundo que tiene un poquito más de forma a lo que nosotros podemos entender. El primer Adán, no hay nada en este mundo que nos pueda eh, manifestar o dar una visión, así sea minúscula, de cómo era ese primer mundo, ¿sí? Esos primeros mundos eran de un tamaño inmensos. O sea, es imposible hoy llegar a pensar cómo fueron estos mundos. Entonces, ese segundo Adán fue muy grande, fue de gran tamaño, y es el que estamos hablando. Es el que corresponde a Rosh Hashanah. Entonces, demoró eones nombrando todos los animales. Luego viene y pide una mujer, a Kadosh Baruj Hu le saca a su mujer y se la muestra, y él dice, hey, ese sí es hueso de hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Por qué le dice esto? Porque cuando le dice eso, la pone en sujeción. Le dice, tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, estás bajo autoridad. ¿Para qué? Para que no pasara lo que pasó con la primera mujer, que se rebeló porque los dos fueron creados y separados al mismo tiempo. ¿Mm? Entonces, por eso ella no tenía percepción de sujeción, no venía con ese chip. Pero también, y entendamos esto, Akadosh Baruj Hu también permitió que la mujer cayera, porque todo es para corregir lo que pasó en los mundos del caos. Y todo tenía para corregir. Cuando se dice que el Mashiach viene a salvar lo que se había perdido, esto corresponde al Lamed Lamed, ¿sí? La gente piensa que viene a salvar a los pecadores, ¿no? A los ladrones, a los malos, no. Viene a salvar esa luz increíble que era esta alma infinita de Laila que se perdió y quedó en las manos del Satán. Y ahora la segunda Eva hace lo mismo, hace lo mismo. No obedece a su esposo porque quien le había dicho no coman no era Dios, era su esposo. Entonces la mujer se revela y come. Y sabemos la historia, ambos son malditos y caen. Pero ¿esto qué significa? ¿Cierto? ¿Esto qué significa? Que todo eso pasa en Rosh Hashanah. Acá el Baruj Hu los llama a Adán, a la mujer y a la serpiente y a la tierra. Y a todos los maldice. Adán recibe 10 maldiciones, Eva recibe 10 maldiciones, la serpiente recibe 10 maldiciones y la tierra recibe 9 maldiciones. Donde vienen las 39 melajot de Shabbat, los 39 trabajos duros de Shabbat. De no hacer en Shabbat, no trabajos duros de Shabbat, no, de no hacer en Shabbat, y con los cuales tenemos que trabajar en la semana. Las 39 melajot. Pero, ¿por qué les estoy contando esto? Porque todo esto va a ocurrir este Rosh Hashanah. Hay que entender algo del tiempo en la Torá. Es que en la Torá no existe el tiempo. Por eso en Cábala creemos en la reencarnación. Eso es algo que hablamos permanentemente. Pero ojo, porque en Cábala tenemos la certeza de que todas las reencarnaciones están sucediendo en este momento de forma paralela. Y por eso lo que hago hoy, que generó un karma que estoy recibiendo hoy de otra vida, lo puedo transformar hoy, transformando hoy mi conciencia y haciendo un acto diferente, el cual hice en otra vida y desembocó hoy el karma que debo llevar. Por lo cual, si lo cambio hoy, también cambio lo que está sucediendo en otra vida en este momento paralelamente. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque si entiendes esto, cuando llegamos a Rosh Hashanah, somos otra vez Adán. Y otra vez somos separados de nuestra esposa. Y otra vez somos tentados. Y otra vez recibimos juicio.
y otra vez recibimos maldición. Y otra vez somos expulsados del paraíso. No vamos a recordar lo que le pasó a Adán. Vamos a vivir lo que nos pasó. Y lo que tenemos en cada ciclo de Rosh Hashanah es la oportunidad de reparar lo que hicimos mal desde el primer día. Tu hombre eres Adán, tu mujer es Jabá. Todos tenemos la oportunidad en Rosh Hashanah de anular el mal decreto que generamos y las maldiciones que trajimos a nuestras vidas desde el día 1. Hoy en día hay un montón de corrientes filosóficas y de gente que hace Reiki y que hacen constelaciones y que hacen regresiones y están mirando registros acásicos y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y se los puedo decir, y lo he visto muchas veces, estoy seguro que conoces a alguien, estoy seguro que le pasa, sobre más registros acásicos encuentran, los registros acásicos, los que no saben, son lo, lo, los, las bases de datos de otras vidas. Es acceder a las bases de datos de otras vidas. Saber qué hiciste, qué comiste, con quién te casaste, qué errores cometiste, qué errores te hiciste, qué te hicieron, qué hiciste y lo que estás pagando ahora. ¿Mm? ¿Y qué problema tiene eso? Que llevamos muchas vidas. Y sobre más registros acásicos abres, más problemas te encuentras. ¿Sí? Esta semana tuve la oportunidad de hablar con alguien, una familia muy hermosa que conocí esta semana. Y tuve varias experiencias con esa familia muy fuertes. La primera fue una posición tremenda, tremenda, o sea, tremenda de ir a esa casa. O sea, como hace mucho tiempo no tenía una oposición tan fuerte, donde realmente sentía que los demonios no querían que hablaran con esa familia. Cosa que obviamente me llamó mucho más la atención. Los que me conocen saben que soy así como... sobre más me dicen que no, más ganas me dan. Así como... no, no, yo sé que hay luz. Cuando hay algo tiene tanta oposición, hay luz. Y tuve un, un- un- una posición impresionante. No les voy a contar detalles, pero ya en un momento llamé a esta familia y me dijo, Ray, por favor, ven, no te preocupes. Tuvimos este problema y este problema, pero créeme, voy a ir. O sea, voy a ir, voy a hablar con ustedes, tranquilos. Bueno, finalmente pude ir y he hablado con varias, la familia y todo ha sido una cosa espectacular, porque es una liberación tremenda. Porque viene de un estado espiritual tremendamente golpeado. Eh, pero varios de esta familia han hecho todo este trabajo espiritual de Reiki y han hecho todo este trabajo espiritual de registros acásicos y muy limpios y muy mejorados en muchas cosas. Me decían, pero también estamos cansados porque sobre más nos abren los registros acásicos, más errores encontramos. Y entonces uno dice, ¿cuándo termina eso? Digo, no, es infinito. O sea, puedes tener 500, 600, 1000 vidas, corrige eso. ¿Sí? Eh, no puedes, no puedes. Sí, no hay forma de que lo logres en una vida. Los registros acásicos tienen ese problema, que fijarse en el pasado solamente nos hace ver más caos. Por eso también tenemos este regalo del cielo de olvidar otras vidas cuando encarnamos. De por sí es algo que pasa cada mañana, ¿no? Cada mañana te despiertas y olvidas lo que pasó el día anterior. Y esto es un sistema porque acá Hu te está mostrando que lo que importa es lo que está adelante, no lo que está atrás. Entrar a reparar el pasado es infructuoso, porque ya pasó. Ahora bien, si entiendes lo que te está pasando, hoy lo puedes cambiar. Lo que te está pasando hoy, lo que te está pasando en ese instante, sí lo puedes cambiar y cuando lo puedes cambiar, estás cambiando el pasado y el presente y el futuro, porque acá Hu es el mismo ayer, hoy por los siglos. Entonces, estás cambiando todo. No tienes que enfocarte en cambiar tu pasado, tienes que enfocarte en cambiarte hoy, tu presente. No dejes de vivir tu presente por concentrarte en el pasado. Y entonces una de estas familias, de estas señoras, me dijo, Javi, yo te vi, yo te vi, yo te vi en dónde. Yo pensé que la conocía porque me pasa todo el tiempo. Ay, yo lo conozco en tal parte y yo no me acuerdo.
Entonces, decía, no, yo te vi hace 3 años. Hice un viaje de viaje en mi afán de salir de todas estas situaciones y de salir de todo esto, pues hice un viaje de viaje y allí pude hablar con ángeles y me mostraron a alguien. Y yo no conocía a esa persona y no conocía su voz y no conocía su semblante. Porque yo comencé hablando con otra persona de su familia, estaba hablando con él y cuando bajó, yo sí noté que se quedó mirándome así y quedó como, wow. Y se subió y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué habré dicho? ¿No? Porque a veces eh, pueden una embarrada, o sea, que dice algo que les molestó algo, pero sí, sí se notó. Y ese día no pude hablar con ella, después pude hablar con ella y entonces me dijo, sí, yo te vi en un viaje y un ángel me indicaba que el cielo iba a mandar a alguien para mostrar un camino, que he andado por muchos caminos, pero que un día iba a encontrar el camino correcto, ¿cierto? Y esa persona me iba a mostrar. Y cuando viera a esa persona, la siguiera. Yo quedé como, ¿en serio? Me dijo, sí, eras tú, era tu voz. Yo estaba ya en mi habitación y escuché tu voz hablando con mi hermana, bajé corriendo y te vi y era la voz y era tu rostro. Era la persona que hace 3 años. Y yo, wow, Cacao de Perico hace todo tan perfecto y nos allana el camino de una forma tan hermosa. Pero el ángel le decía eso, le decía, ve por un camino, porque está yendo por muchos caminos, ¿no? La gente, el afán de salir de esos temas, entonces, ay, prueba esto, prueba aquello, y eso a veces no es tan chévere, no te lleva por un buen camino. Pero este ángel sí le puedo mostrar, y no soy yo, lo alguien no es Balilo, le está mostrando el camino de la Torah, de que lo único que nos repara es la Torah, ¿m? El único camino que marcó el Creador para el hombre. Y es eso lo que tenemos en Rosh Hashanah, una oportunidad para hacer las cosas bien. Rosh Hashanah, si bien, miren lo que hacemos en cada Rosh Chodesh. Tenemos el mes de Elul, el mes de Virgo, entonces meditamos los nombres de Virgo, entonces entendemos la energía de Virgo. Ahora, ¿qué es Rosh Hashanah? No es del mes, no es de la semana en Shabbat, es del año. Ahora bien, si tenemos aún una conexión mucho más profunda, ni siquiera es algo del año, es de la creación. Vamos a estar ese día en el momento mismo en el que fuimos creados. Vamos a estar ese día delante de Akadosh Baruj Hu y vamos a poder cometer los mismos errores o cambiar el destino de nuestras vidas. Y todo lo que eres y todo lo que te ha pasado se te va a presentar en ese día. Y quiero detenerme con algo que no ha sido, que es la tecnología de la que hará. Tenemos una cará donde tenemos puerros, tenemos zanahorias, y tenemos granada, y tenemos miel, y tenemos pescado. Tenemos un plato con unas comidas especiales y las nombramos. ¿Mm? Carpaz, eh, dag, el pez. O sea, nombramos en hebreo cada una de las besamín, cada una de las especies que vamos a comer. ¿Por qué? Porque ese ejercicio nos va a ubicar con la conexión del momento cuando nombramos todas las cosas en la creación, cuando dimos nombre. Recuerden que una de las tradiciones que hacemos es poner nombres en el Seder de Rosh Hashanah. ¿Para qué? Para jalar las almas. Tal vez tenemos un familiar, un amigo, un hijo, un padre que no está con nosotros. Ponemos ahí su nombre, ¿sí? Si tu hijo no está ahí contigo, entonces a veces tenemos un hijo que no está con nosotros, ponemos ahí el nombre de ese hijo. Y ese hijo lo llamamos a través de poner allí ese nombre. Y nombramos esas especies específicas, nombrándolas en hebreo, ¿sí? Cuando mandamos la lista y para que todos se organizaran y para que miraran quién iba a traer, entonces, ay, Rabbi, yo quiero traer esto, lo otro. Alguien me decía, Rabbi, ¿por qué no lo pones en español? Entonces yo le decía, está en español, sí, sí, pero lo pones ahí en español de hebreo, nos confundimos, ponlo solo en español. No, porque necesito que vean el hebreo, porque necesito que ese día tengan la conciencia del hebreo. ¿Por qué?
Porque ese día vamos a hacer el trabajo que hicimos en el jardín del Edén, nombrar las cosas. Y cada una de esas especies, cada uno de esos alimentos que vamos a tener en la Kehará, representa una parte de la creación toda. Y cuando los nombramos, estamos nombrando toda la creación. Y cuando nombramos a nuestros seres queridos y a las personas que vamos a poner en el ser, estamos llamando a toda la creación, a existencia. Y quiero que miren eso, o sea, un animal, el elefante, estaba ahí, pero no existía, no estaba, lo dice de por sí, lo puedes ver claramente en la Torá, y antes de que Adán fuera creado no había nada, no había ni árboles, ni flores, ni frutos, no había nada. Todo estaba en estado potencial, pero no estaba manifiesto. Quiero que aterrices el poder que tienes en Rosh Hashanah. Porque cuando tú pones el alma de alguien en el Seder de Rosh Hashanah, lo estás llamando a existencia. Lo estás llamando a Torah. Por eso es bueno tener una lista grande de almas y nombrarlas en la mesa de Rosh Hashanah. Porque esa alma, pueda que sea un hijo, pueda que sea un familiar, que sea totalmente ateo, incrédulo, que esté viviendo una vida sin sentido, pensando que en este mundo vino a trabajar, a multiplicarse, a tener mucha plata y a morirse. Y está perdiendo una encarnación vital para su vida. Pero con el solo hecho de que tú lo pongas en el ser y lo nombres, lo llamas a existencia. Y esa alma va a entrar en el jardín del Edén. Porque tú lo pusiste en un Seder de Rosh Hashanah. Porque una alma que estaba perdida, al tú ponerla en el Seder, le está dando una vida a lo que estaba muerto. Y recuerden que en Cábala, un alma, tú puedes ver una persona brincando, saltando, jugando, riendo, bailando, y está muerta. Porque lo que da vida es la Neshama. Si una persona no tiene Neshama, es un Nefesh, con un cuerpo, sí, es un animal viviendo, multiplicándose, pero no tiene existencia. Y muchas almas en este mundo existen así, sin existencia. Son almas condenadas. Y condenadas no porque han sido pecadores, no, porque no tienen existencia. No se les ha nombrado en el mundo de la vida y están muertos. Y quiero que entiendas el poder que tienes con tu palabra de traer a vida, a existencia, a muchas almas. ¿Qué pasó también en el jardín del Edén? Cuando terminó de nombrar todo, dijo, Hashem, dame una alma hermana, dame una ayuda idónea. Y a Kadosh Baruj Hu le dio una antagónica idónea, una opuesta idónea, porque ese era el propósito de la mujer, ser una opuesta para el hombre. Obvio, el hombre es masculino, la mujer tiene que ser femenino. Era una luz opuesta, una energía opuesta al hombre. Pero ¿qué pasó? Pelearon, se separaron, se culparon. No hay ningún otro momento, ni ninguna otra fiesta que nos dé la oportunidad de reconciliarnos con nuestra alma hermana como Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque fue ahí cuando peleaste. Toda diferencia que tengas con tu esposo o con tu esposa comenzó en Rosh Hashanah. El primer día de la creación, hay. Sí, y tú puedes decir, no, es por culpa de mi suegra. No es por culpa de lo tacaño que es. No es por culpa, nada. No importa lo que se manifieste en este momento en tu vida. El problema comenzó en Rosh Hashanah, el primer día que fuimos creados. ¿Sí ven lo importante que es Rosh Hashanah? El hombre puede decidir honrar a su mujer y tratarla con un vaso frágil. La mujer puede decidir sujetarse. Y ambos podemos decidir ser responsables y no culpar el uno al otro. Es la corrección que debemos trabajar. Y uno puede decir, no, fácil todo eso, no.
Si fuera fácil, hace rato se hubiera acabado esta historia. Pero es tan difícil que llevamos 5.786 años, hoy digan Rosh Hashanah, intentándolo y no lo hemos conseguido. Tenemos una oportunidad nueva de cambiar totalmente nuestra vida. No hay ningún otro día del año que te permite cambiar toda tu vida, toda, como Rosh Hashanah. Es la oportunidad de hacerlo todo. ¿Por qué el Mashiach se manifiesta al mundo en Rosh Hashanah? ¿Por qué todas las profecías dicen que el Mashiach se manifiesta en Rosh Hashanah? Literalmente, porque así es. Porque ¿quién es Mashiach? Es Adán. Y el primer Adán se manifestó en el primer día de los mundos del caos, de Nisan, en la creación. Y ahora se vuelven a manifestar en Rosh Hashanah. ¿Por qué? ¿Por qué el toque del shofar? ¿Por qué la Geulá comienza en Rosh Hashanah? Porque es el principio de todo. Y es el lugar donde también todo se va a corregir. ¿Por qué es llamado el toque del shofar? ¿Por qué? Porque sabemos que el shofar lo que convoca son fuerzas angelicales. El toque del shofar es una energía que entra a manejar ángeles, que convoca ángeles de misericordia, de juicio, de guerra, dependiendo el toque y la vibración del shofar que vamos a pronunciar. Y ese toque, esa vibración del shofar que vamos a pronunciar en los diferentes tonos, lo que va a traer es fuerzas angelicales. ¿Por qué? ¿Recuerdan qué pasó en Rosh Hashanah que estábamos explicando? Una gran guerra en los cielos. Por los ángeles que no querían que creara al hombre, los ángeles que sí querían, y hubo una guerra. Una guerra, no fue metafórica, fue una guerra. Y cuando Adán y Jabá pegaron, hubo otra guerra. Y cuando fueron expulsados, ahí fue la guerra. ¿Qué es Rosh Hashanah? Un día de guerra. Quiero que contemplen que en ese día, aun cuando para nosotros es un día, ahí fue todo lo que pasó. Todo está condensado en ese día. Todo. La rebelión de los ángeles, la caída del hombre, la creación del hombre, el nombre de los dos animales, todo está condensado en ese día. Es un día de guerra. Necesitamos un ejército que nos defienda. Porque las fuerzas del mal se levantan a recordarle a Kadosh Baruj Hu, a decirle, si ibas a crear al hombre, iba a ser un desastre en el mundo. Y entonces se levanta ese día y dice, si ves, a Kadosh Baruj Hu te dijimos. Y cada año viene y le dicen a Kadosh Baruj Hu, mira lo que el hombre está haciendo. Está destruyendo al mundo, está destruyéndose en sí mismo, se está autodestruyendo. ¿Para qué lo creaste? Y se levanta hordas de Sheidim, de demonios, para destruir la humanidad. Y Mijael, príncipe de los cielos, se levanta a pelear por nosotros. Y debemos alimentar todas esas fuerzas angelicales. Por eso la tefilá en Rosh Hashanah del sábado no, de la mañana de Rosh Hashanah es importantísimo. Porque es la energía que le vamos a dar a todo ese sistema angelical para que pelee por nosotros. Porque hay una guerra en los cielos. Hay una guerra en los cielos. Por eso convocamos. Shofar se llama, es una convocación a la guerra. ¿Cuándo utilizamos el shofar? Cuando necesitamos ir a la guerra. ¿Por qué hacemos un toque del shofar? ¿Por qué hacemos 111 chicas del shofar? Porque la gematría 111 es la gematría del ángel Mijael, y el ángel Mijael es el general de las huestes celestiales que defienden a Israel y que defienden a todas las almas de Akadosh Baruj Hu. Por eso lo convocamos. Es un día de guerra. Es el día más importante del año. No, Yom Kippur, no.
Yom Kippur es bonito, Yom Kippur es Hashem, Yom Kippur es el jardín del Edén, Yom Kippur estamos en el paraíso. Yom Kippur es el tikkun, es la corrección de lo que pasó en Rosh Hashanah. Pero el día conflictivo, el día que contiene mundos enteros, eones de tiempo, es Rosh Hashanah. Es el portal más grande que tenemos. ¿No creen que los sabios determinaron el cambio de los años en Rosh Hashanah como un capricho? Es porque todo cambia después de Rosh Hashanah. Y literalmente lo que pasa en el mundo es el resultado del trabajo de todas las almas de Israel que conectaron con Rosh Hashanah. ¿Hicimos bien el trabajo o no lo hicimos bien? Lo vamos a saber en el transcurso del año. El día que hagamos bien la tarea, todo va a cambiar. Va a haber el Maratikun y la corrección va a llegar a su nivel más alto. Va a ser el fin del mal. Kisi, cuéntame. Ra, yo tengo una pregunta. Yeshua no vino por los pecadores, como lo dijiste, vino a rectificar, bueno, a corregir toda esa chispa de los mundos inferiores que hay en los mundos inferiores, que se manifestó. No entendí la pregunta. Bueno, vuelvo y te la repito. Tú nos contaste al principio de que Yeshua no venía como mucha gente lo cree que es por el pecador, pues por los que tienen ese pecado, sí o no, sino que él venía como de alguna otra manera a rectificar lo de los mundos inferiores, que fue lo de la chispa de luz que se perdió, que fue la primera mujer, que eso fue lo que detonó en la caída de los mundos inferiores, que hay en esos mundos inferiores. Ah, bueno, ya te entendí. Y no, tal vez me hice entender mal. La luz de Mashiach viene a corregir lo que pasó en los mundos del caos, no en los mundos inferiores. Los mundos inferiores, cuando tú me refieres a los mundos inferiores, estamos hablando, están los cielos, está la tierra y están los mundos inferiores. O sea, la realidad física y están los mundos inferiores. Los mundos inferiores estamos hablando los Tiomot, los abismos, el Sheol, el Abadón, el Hades, los diferentes niveles de los inframundos, que esos ya corresponden a un nivel de corrección de los mundos de la corrección, que es lo que estamos experimentando. El segundo Adán es el Adán del Tikkun. Estamos viviendo el mundo del Tikkun, el mundo de la corrección. ¿Por qué tenemos una existencia en el mundo de la corrección? Porque tenemos que corregir algo. ¿Y qué corregimos? ¿Este mismo mundo? No, lo que pasó en mundos anteriores. Los mundos del caos no son mundos inferiores, son mundos o son niveles que fueron anteriores a esta creación y fueron niveles mucho más grandes, de donde vinieron fuerzas y poderes que no se manifestaron. Lo que hoy vemos en esta creación es una ínfima fracción de lo que fueron esos mundos de unos tamaños inmensos, de unos seres increíblemente gigantes, de lo cual ni siquiera podemos llegar a comprenderlo. Esos son los mundos anteriores a los mundos del Tikkun, que es cuando comienza la historia de Adán, o sea, Rosh Hashanah. O sea, Rosh Hashanah y Adán fue creado con los días de la creación para corregir lo que había pasado antes. Todos pensamos que vinimos a corregir el pecado de Adán. No, Adán mismo fue creado para corregir lo que pasó en los mundos del caos. No, el término no es los mundos inferiores, porque cuando referimos a los mundos inferiores, nos referimos a este nivel del Tikkun, y los inferiores son los mundos donde las energías, las almas que no están tan refinadas y que tienen un nivel más bajo, deben habitar en esos mundos porque no tienen la consistencia para ascender. Entonces se les determina unos niveles inferiores para poder habitar allí. Son los
conocido como los infiernos, pero esos infiernos corresponden a los mundos del Tikkun, a este tiempo, al mundo de la corrección que comenzó con el jardín del Edén y con Adán. Pero Adán mismo fue el resultado, no, la creación de Akadosh Baruj Hu para corregir lo que había pasado en edades anteriores a él. Porque se perdió una gran energía, una gran luz, unas almas de mucho grande nivel y se hicieron oscuridad. Y ahora esas chispas de oscuridad son las que Adán viene a rescatar, manifestados hoy en algo que el mundo conoce o la Cábala lo conoce como los Ergab, ¿vale? Que son pedazos de chispas de oscuridad que deben ser corregidas. Yo sé que es un tema denso, perdónenme porque yo sé que es un tema denso, pero era importante que tuviéramos todos conciencia de el increíble poder que hay en Rosh Hashanah. Accedemos a tanta información, es un portal que ningún otro portal nos da tanta información, ¿cierto? Tenemos, más adelante vamos a tener Sukkot, que es, wow, Sukkot es protección, son jajamín, son conectar con nuestros ancestros, con nuestros patriarcas. Wow, va a ser genial. Pero no conectamos con eones, con eones, con eones de años, no conectamos con el jardín del Edén, con los mundos del caos. Todo eso sucede en Rosh Hashanah. En solo ese día está contenido todo lo que pasó en el primer Adán, en el segundo Adán, y por qué la caída y por qué todo esto se hace, por qué hay tanto sufrimiento en el mundo. Y estamos corrigiendo algo muy fuerte, y no es a nosotros, pero nosotros fuimos creados para corregir eso. Baruch Hashem. Por lo cual, si tú crees que naciste en este mundo para corregir una anterior vida en la cual fuiste un, un soldado nazi, o un yudí que entregaba a sus hermanos, no has entendido. O sea, eso es aún mucho más grande que eso. Entonces, ponerse a revisar cuántas vidas, cuántos errores has cometido, no te va a llevar nunca a algo muy tan lejos, porque te vas a demorar mucho y el centro es algo aún mucho más grande. Por eso el reto está en el día a día. ¿Qué te enfrenta cada día? Es lo que tienes que corregir. Y es a lo que estamos hoy corrigiendo nuestro día a día. Pero cada vez que pasamos por esos portales, tenemos una oportunidad de cambiar tantas cosas en nuestras vidas como en ningún otro momento, como en ningún otro momento. Y podemos dar una ojeadita a, a otros mundos y a nosotros mismos en otras existencias, como nunca antes lo hemos podido haber hecho. Es un portal de mucho poder y es lo que vamos a entrar a conectar. Prepara tu Kiara, prepara tu Agadá, los que vamos a estar todos reunidos, Baruch Hashem, los que no se conectan en línea, y todos vamos a poder hacer una conexión bien sublime con todas las kavanot, con todas las intenciones, y a comer y a nombrar a todo lo que vamos a nombrar a existencia. Y vamos a comenzar ese nuevo camino. Miren, recuerden que en Abdalá prendemos esta vela y mostramos nuestros deditos y todo. ¿Por qué hacemos Abdalá? Porque el primer hombre que hizo Abdalá fue Adán. ¿Y cuando lo hizo el primer Adán? La primera Abdalá en Rosh Hashanah. ¿Y por qué hizo Rosh Hashanah? Porque Adán, el primer día de la creación, eh, eh, pecó. Y cuando pecó, conoció la oscuridad, porque él no conocía la oscuridad. En el jardín de Edén no había noche, no había noche. Y cuando fue expulsado, llegó a la tierra, llegó el primer día y llegó la oscuridad y dijo, ¿qué es esto?
Entonces, eh, manifestó el fuego, fue el primer momento, el hombre que manifiesta el fuego en la tierra, y entonces enciende las luces y se da cuenta que el único vestigio de sus vestiduras antiguas son las uñas, y por eso observa su antiguo vestido. ¿Qué hacemos en Abdalá? Recordamos nuestro vestido antiguo, mirando nuestras uñas, porque nuestras uñas es el vestigio del vestido antiguo que teníamos antes. Y quedó en 10 uñas, porque son las 10 emanaciones, en 10 uñas de las manos que representan la parte superior del alma, y las 10 uñas de los pies que representan las partes inferiores del alma. Y entonces comenzó el tiempo. En Rosh Hashanah todo comenzó, todo comenzó. Cualquier cosa que se ha manifestado en este mundo comenzó en Rosh Hashanah. Es la conexión con Bereshit, con el inicio de la creación. Díganme, ¿en qué otro momento podemos hacer un cambio? Entramos al tablero digital. Lo que pasa es que hay mucha oposición porque el Satán sabe que ahí es donde no tenemos nuestra corrección, por lo cual hay un ataque muy fuerte, muy fuerte. Por lo cual mucha de nuestra energía en Rosh Hashanah se dedica a esa guerra espiritual. Ustedes van a notar algo de los rabinos que tocan el shofar, y es que es agotador tocar el shofar. Y no solamente porque son 101 toques del shofar, sino porque es una guerra espiritual tocar el shofar. Siempre hago la anotación de que ha pasado, que ha habido años en donde en la mayoría de sinagogas no se puede tocar el shofar de la cantidad de clipá que hay en el mundo. Es un día de mucha guerra espiritual. Y cualquiera que ha estado en un Rosh Hashanah sabe que ese día hay un conflicto. El mundo está dividido y estamos en guerra. Baruch Hashem. Shana Tova, Umeobach.